Buenas tardes y bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 76. En esta ocasión tenemos a un físico matemático mexicano, ¿no? Se llama Santiago Tolentino. Bueno, voy a leer un poco de su currículum. Es físico matemático y maestría en ciencias en matemática educativa por el Instituto Tecnológico Nacional, ¿no? También trabajó 12 años en la industria del grupo Modelo, AB InBev, donde desarrolló varios proyectos. Asimismo, es docente de estudiantes de ingeniería en el TEC, o sea, Tecnológico Nacional de México. Reside en Querétaro, donde trabaja en el proyecto de crear una maestría para la enseñanza de las matemáticas, para el TEC-NM, o sea, el Tecnológico de México, a distancia, ¿no? Para todos los docentes del sistema. Inició contacto con el I Ching hace unos 30 años. Aunque al inicio no entendía nada, mantuvo el interés y logró de manera autodidacta los últimos 25 años seguir aprendiendo de este libro sapiencial, ¿no? Buenas tardes, Santiago, y bienvenido al canal. ¿Qué tal? Gracias, José. Muy amable por invitarme. Gracias por la oportunidad. Espero compartir un poco de lo que he venido descubriendo de Lichín y a lo mejor otros temas, ¿no? Muy bien, pues empezando por el principio, ¿no? Como se suele decir. ¿Cuándo empezó a interesarte o cuándo descubriste el I Ching, Santiago? Fíjate que eso fue hace ya muchos años. Yo tenía por ahí tenía yo como 18 años. Yo vivo en México, pero más específicamente crecí en una ciudad pequeña que se llama Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. Oaxaca ahorita es muy conocido, la Guelaguetza, muchas tradiciones hay en Oaxaca, ¿no? Aunque yo vivía en una ciudad más al norte del estado, entonces me mudé a la Ciudad de México para estudiar la carrera de matemáticas, de física y matemáticas en el Politécnico. Entonces me tuve que mudar. Estamos hablando de que en aquel entonces no había internet, no había redes sociales, no había lo que hoy es normal, ¿no? Entonces, la educación a distancia, pues, era muy rudimentaria, no existía, pues, entonces tenías que emigrar, ¿no? Entonces yo me mudé y cuando llegué a la Ciudad de México, con unos amigos que conocía, uno de ellos en particular se llama Juan Osorio. Él me mostró el libro y mis amigos y mis familiares me dicen Santi, ¿no? Entonces me dicen, mira Santi, aquí en este libro está la sabiduría de la vida, ¿no? Entonces me mostró el Wilhelm, el I Ching y el libro de las mutaciones. Y lo puso en mi mano, entonces yo lo abrí y vi el poema de Jorge Luis Borges. No entendía mucho, ¿no? No, casi no. Sí me gustaba la lectura en general. El poema de Borges se me hizo un poquito difícil, ¿no? Pero sí, algo se movió en mí. Entonces, y ya posteriormente, una vez con este amigo, otra vez fuimos a una librería muy grande aquí en México, en la Ciudad de México, que se llama Gandhi, y me mostró en la estantería el libro y me dijo, cómpralo, ¿no? Pero no lo hice, sino que pasaron los días, las semanas, creo que meses, y en una ocasión con una amiga, vi que estábamos en su casa, vi cómo hacía, con otros amigos ahí, cómo hacía las lecturas, una lectura de I Ching con monedas, ¿no? Entonces, eso me impactó, ¿no? Porque yo le dije, oye, yo ya había visto este libro, ¿no? Pero ya lo vi cómo funcionaba, cómo hacía el hexagrama, cómo obtuvo el hexagrama con las monedas. Esa parte yo no la había visto la primera vez que tuve contacto con el libro.
Pero ya cuando vi cómo hacían ellos, cómo obtuvo su hexagrama, me causó mucha curiosidad, ¿no? Mucha curiosidad. Y en una ocasión obtuve el hexagrama con las monedas. Recuerdo que obtuve, y dicen que el primer hexagrama es así como impacto, ¿no? Mi primer hexagrama fue, recuerdo, el 49. Entonces, es un hexagrama que te sale después, ¿no? Cuando hay momentos así críticos, momentos de revolución, ¿no? Momentos de mutación, de cambio, de transformación. Y recuerdo, pues, desde aquella vez, ¿no? Pero entonces, eso fue hace unos 30 años. Y esos fueron mis primeros contactos. Yo entendí que era como el llamado que llaman, ¿no? Que le dicen, ¿no? Nombran así, es como un llamado, o sea, ya de ahí ya no me pude yo separar, ya como que obtuve una conexión y ya de ahí no me despegué. Era difícil pues leerlo y estudiarlo porque estaba yo estudiando esa carrera que te comentaba y me absorbía mucho tiempo las matemáticas en esa escuela, en el Politécnico, pues sí son de tiempo completo, entonces sí me absorbía mucho estar estudiando mis libros de cálculo, de matemáticas, pero siempre de reojo veía el I Ching y decía yo, algún día tendré tiempo para leerlo, ¿no? Y de repente leía unas páginas, y te digo, al principio no entendía yo nada, pero poco a poco fui ojeándolo, y ya después cuando tuve oportunidad que terminé mi carrera, me volví a mudar y tenía más tiempo, entonces me propuse leerlo. eh, y hubo temporadas que no es que lo leyera todos los días, pero sí no lo entendía, me desesperaba, lo dejaba, luego lo volví a tomar. Y así lo que me ayudó mucho fue empezar a compartirlo con amigos, con familiares, y ya desde ahí fui comprendiendo más poco a poco hasta que siento que hubo varios momentos de avance, ¿no? Yo creo que estudié unos años en la versión Wilhelm directamente, o sea, como te decía, en ese entonces no había acceso a internet y no era tan fácil entrar a las redes, a los blogs que ahora hay por todos lados. Entonces era directo, ¿no? Con el libro. Y una cosa que recuerdo que me permitió comprender más las ideas, y yo llevaba una agenda, entonces cada día, utilizando el método de las monedas, obtenía un hexagrama y me dedicaba ese día solo a leer y a tratar de entender ese hexagrama, mi hexagrama del día, ¿no? Entonces ya anotaba en la agenda el hexagrama y empezaba a leer y una y otra vez, una y otra vez. O sea, ¿ese hexagrama era con una pregunta que la formulabas concreta o simplemente como el hexagrama del día? Sí, era el hexagrama del día, o sea, a veces de repente sí preguntaba, ¿no? ¿Qué consejo me das hoy, ¿no? ¿Qué consejo me das hoy? Y ya obtenía mi hexagrama y empezaba a leerlo, le daba vueltas y vueltas, lo leía 3, 4, 10 veces. Y eso, eso me permitió leer los 64 hexagramas que son del I Ching, y empecé a ver que pues no eran obviamente iguales, ¿no? O sea, tenían diferencias. Empecé a notar por ejemplo, los nombres, el tipo de palabras, o sea, me empecé a empapar más y más. Claro. Y eso, te digo, lo hice yo creo que varios años, hasta que investigando, encontré la versión de Ritsemay Karcher. Recuerdo que contacté a una persona en Argentina, un ingeniero, Carlos Molinero, y él, eso fue por correo electrónico. Ya para entonces ya había más acceso o sea, ya empezábamos a usar correo electrónico, y él me hizo el favor de enviarme por correo la versión de Ritzenmaier Karcher. Eso fue en el 2003. O sea, hace poco vi una foto en el 2003, y eso ya tiene entonces 20 años.
que tuve contacto con la versión de Ritzenmaier Karcher y siento que ahí sí fue como que un avance tremendo, ¿no? O sea, la comprensión, este, creo yo que logré un avance, así como pasé, haz cuenta que pasé de año, ¿no? O sea, fue impactante. ¿Puedes hablar un poco sobre Mike Archer? ¿Cómo se deletrea el nombre y un poco así de los datos que sepas de ese autor en general? Ritzenmaier Karcher son los autores de una versión del I Ching, el I Ching, el oráculo clásico chino, es una versión en español de Teorías Vergara. Esos autores, Ritzenmaier, Rudolf Ritzenmaier, es pues un estudioso del I Ching que estuvo en el grupo, fue de los que formaron parte del grupo Sí, Eranos, de de Erano, Carl sí. Jung, Erano. Ujú. en Europa, en Suiza, ¿no? Sí. Ellos estudiaron el I Ching. De hecho, Carl Jung hizo el prólogo de la versión anterior. Pero, o sea, la versión de Wilhelm es de los años 30, digamos, 1929, fue la publicación de su libro en alemán. Y de ahí hubo traducciones al inglés y al español fue como por los 70, ¿no? Pero ¿Qué te llamó la digamos que esa atención era la de...? versión más conocida, ¿no? La versión con la que yo inicié, la de Wilhelm, pero Wilhelm era misionero y, por ejemplo, en algunas líneas, el I Ching de Wilhelm, por ejemplo, en el Hexagrama 57 habla de sacerdotes y magos, ¿no? En una de las líneas del Hexagrama 57. La versión de Semai Karcher dice chamanes, por ejemplo, ¿no? En lugar de magos dice chamanes, o en lugar de sacerdotes dice, por ejemplo, otros nombres que no son cristianos, ¿no? Ancestros, o puede utilizar espíritus, o por ejemplo la adversidad la define como espíritus eh, que infligen daño a los seres, ¿no? Entonces, las definiciones son más acordes con el libro milenario, ¿no? Porque estamos hablando de que el I Ching es un libro milenario que tiene más de 3.000 o más años, ¿no? Se habla de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Claro que en ese entonces era, en lugar de hojas, pues eran huesos, ¿no? Huesos oraculares Sí. de tortuga o de omóplatos de buey. Y ese libro que me mostraste antes del inicio de Margaret Mead, el Ching Ancestral, también es un gran libro, excelente, sí. Ella ahí, esa versión ya es como del 2000, y ahí narra que ella investigó, o ella está tomando, la investigadora toma ya hallazgos más recientes de la arqueología china, ¿no? Sí, aquí, bueno, yo según tengo entendido, ha rescatado el significado de los primeros significados, ¿no? De cómo era el I Ching, ¿no? Y hace hincapié en los términos masculinos, femeninos, y ya pues rebautiza los símbolos, ¿no? Al estado más originario, ¿no? A la fuerza de la naturaleza, ¿no? En esa época. Puede ser Sí, el trueno, el fuego, o sea, más relacionado con lo primigenio, ¿no? El yin y el eh, yang. exacto, o sea, ahí ella explica, ¿no? De que, por ejemplo, el hexagrama 54, que tiene en la versión de Wilhelm todos coinciden en la historia, ¿no? De que el hexagrama 54 se refiere a un momento en el que es casada una doncella, ¿no? Pero en ciertos momentos de la historia de China, y no solo China, también en otras culturas, fue un momento o una forma de transformar la sociedad sin tanta violencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenías una doncella en edad de casarse, podías casarla con
con otro clan o con otra familia para evitar guerras, ¿no? Para evitar conflictos. Entonces, claro. eso permitía como Lo un que grado de sí, civilización, ¿no? lo que sí he observado que, aunque sí, esta obra, que por cierto me llegó ayer mismo, ¿no? Desde Chile, aunque es de una editorial argentina, aunque trata como de otra forma, ¿no? La explicación del concepto va más directamente a lo más primitivo, ¿no? De que obtuvo datos esta autora, José, perdón, basada sí casi mismo en te otros escucho un autores, poco, ¿no? José, te estoy escuchando un poco, Sí. perdón. Quería decir que se basa en otros autores también, Margaret Pearson, aparte de su investigación, ¿no? Pero que después de todo, habiendo explicado cada hexagrama de otra forma, está de otra forma, pero si comparas, por ejemplo, luego tienes el libro de Anthony. Carol Anthony o o también el de esta versión Sí, sobre el I Ching de esa Eranos, versión es la que de actualmente Sabadini esta es del y 2022, tal. ¿no? Esa versión la que coincidimos los dos. Sí, Yo también la adquirí recientemente. Este, la versión esta que sí, salió en pero que 2022 ya es me quiero de... referir, perdona, que entre todo, yo porque me llegó ayer y tuve poco tiempo, ¿no? Entonces hice pocas consultas, me dio poco tiempo. Pero creo que el significado general, el concepto general, creo que son iguales en todos los libros, ¿no? Explicados de otra forma, pero creo que en la psique del consultante va a resultar un efecto muy parecido. Es mi impresión primera. ¿Podrías escribirme la pregunta, José? Disculpa, es que no te escucho muy Sí. bien. Aquí Un por mensaje momento. ya yo la voy leyendo. Sí. Es que al usar el smartphone es muy difícil escribir. Voy a quitarme Ajá. esto. Ahora, mejor. ¿No me escuchas? Ajá. Perdona, ¿me escucha mejor? Ajá, ya te escucho un poco mejor, Vale. sí. No, quería decir que a pesar de la teoría, bueno, de la teoría y del estudio de esta autora y de otros tantos autores, ¿no? Eh, si consultas cualquier hexagrama, yo creo que casi todos, en el fondo, te van a decir lo mismo, le van a entregar casi el mismo mensaje a cada consultante, de alguna forma u otra, ¿no? Que le va a llegar a su psique, a su entendimiento. Es mi impresión, ¿no? O sea, lo que entiendo es que los diferentes libros que ha habido del Chin van marcando o van permitiendo una cierta comprensión, ¿no? Porque ya ves que el I Ching pues es un libro chino, entonces de por sí los ideogramas tienen Sí, ahora lo que llaman un campo de significados, o sea, son varias palabras que te permiten correcto. comprender ese ideograma, ¿no? Porque nosotros en Occidente tenemos otra manera de comunicarnos, de usar el lenguaje, ¿no? No somos, no utilizamos tantas imágenes, ¿no? Como en el caso de los ideogramas. Probablemente los mayas, por ejemplo, aquí en México, utilizaban calendarios, imágenes. Eh, la cultura, por ejemplo, que vemos en las pirámides aquí de, de Teotihuacán o las pirámides que vemos en Chichen Itza o la serpiente emplumada que va bajando, son imágenes que están muy conectadas con el cosmos, ¿no? La trayectoria del sol. Entonces, esas imágenes son imágenes que sí se ocupan, ¿no? En las culturas más antiguas, más sabias también. Pero
ya en la actualidad nuestro lenguaje está un poco alejado de las imágenes, ¿no? Entonces, Sí, va evolucionando, ¿no? Como el sí, mismo va libro de evolucionando. Li Ching, ¿no? Al cabo Exacto. de los siglos, los milenios incluso. Sí. Entonces, el I Ching te permite esa, como que ese volver al origen, volver a la imagen, ¿no? Entonces, eso te permite mm, un desarrollo del espíritu, del alma, ¿no? Porque así es como nuestra humanidad se ha comunicado por milenios, ¿no? Entonces, el I Ching, y bueno, lo que yo he notado es que entre más palabras ocupas para describir un hexagrama, como que estás un poco más alejado del ideograma original. Entonces, Sí, tal vez eh, pueda darse ese fenómeno, tal vez. sí, yo preferiría ir al lenguaje más original, al lenguaje que usan las palabras esenciales o las palabras necesarias. Y por eso me gusta tanto esta versión que me mostraste ahorita. Es la versión que ocupan, o le llaman la versión Sí, de Eranos, del grupo Eranos. Ajá, sí. aquí el proyecto de Li Qin de Eranos, ¿no? Es lo que dice Sí, en la de parte de acá Shantena arriba. Sabadine Ajá, y es Antena su Sabadell. pareja Cruz. Precisamente él es un físico, ¿no? Antena. Es un Un físico que, astrofísico, sí, ajá, estuvo un en el grupo astrofísico. que investigó sobre los agujeros negros, sobre el primer descubrimiento del agujero negro. Entonces, es un físico, pues, vivo, está todavía, Sí, entonces, esa versión es la que es similar a la de Rudolf Ratzenau, se basan en esa versión y utiliza el I Ching oracular, el I Ching más fundamental. sí, A cierto, cierto. diferencia del que vimos ahorita de Anthony, que tiene Mm. mucho más detalle y mucho más descripción. Entonces, ese es un detalle que yo he encontrado a través de los años, que entre más te explican un hexagrama con más interpretación, creo que te pierdes más de la esencia, ¿no? Bueno, curiosamente a mí me ha sorprendido muchas veces el de Anthony, porque también da supuestos distintos, ¿no? En muchos de los hexagramas, a lo mejor tres o cuatro eh, ejemplos que ha dado a lo largo de su vida del uso del I Ching, ¿no? Y me parece también acertado desde su visión. Así que, bueno, yo creo que si es importante la pregunta, el momento en que la haces y sigues las reglas básicas de cómo se debe de consultar, da casi igual, ¿no? El libro que tengas, que te va a dar lo mejor para ti, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, para los que estamos interesados, pues sí, viene bien, ¿no? De ver otros puntos de vista de otros autores, porque vas aprendiendo más historia. Y bueno, en tu caso, quería preguntarte si como físico y matemático, si qué tipo de relación con el I Ching ves o incluso hayas descubierto algo. ¿Qué comentarías respecto a eso? Mira, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, algo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, Leibniz estudió el I Ching y a la hora de estar estudiando, por ejemplo, él dijo, bueno, la línea ya es la línea entera, ¿no? Y a esa le asoció el uno y a la línea Yin, que es la línea partida, le asoció el cero. Entonces, a partir de ahí, es una referencia que está en el Thomas, ¿no? En un libro de cálculo. Leibniz también, junto con Newton, desarrolló el cálculo en 1650, ¿no? 60 por ahí. Entonces, aparte de eso, Leibniz propuso el sistema de numeración binario, 1-0. Eso permitió el lenguaje que usan las computadoras, todos los sistemas
cibernéticos, ¿no? Todo lo que es lo que tenemos ahora en los teléfonos, etcétera, utiliza el sistema de numeración binario, 0 1. Entonces, claro, pues que Leibniz pues era un gran genio, ¿no? Entonces utilizó esa imagen del yang y el yin para ponerlo en números y de esa manera hubo un gran avance, ¿no? Entonces, las matemáticas han permitido, ¿no? Ese tipo de avances, pero en este caso la relación es con el I Ching, ¿no? Entonces, Ujú. y creo que hay muchos más, ¿no? Muchos más paralelismos o conexiones entre las ciencias en general y el I Ching, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez estaba viendo que un chino, parece, descubrió un avance muy importante en la genética que obtuvo esa inspiración del I Ching, ¿no? Entonces, yo lo que traté de como que darle sentido es a los hexagramas, ¿no? Entonces yo decía que un hexagrama es como un cúmulo de conocimientos milenario. Haz de cuenta que tú estuvieras en un lugar, ¿no? No sé, una industria, una fábrica, un negocio X, ¿no? Entonces, a lo largo de los días, tú vas aprendiendo cómo funciona ese negocio, por ejemplo, tu temporada alta, tu temporada baja, tu punto de equilibrio, etcétera, ¿no? Tú puedes hacer observaciones a lo largo de los días, semanas, meses, años. Si tienes la oportunidad de tener ese negocio por muchos años, vas a tener ya un cúmulo de conocimientos que te va a permitir afrontar las dificultades o los vaivenes, ¿no? De ese negocio. Y eso tú lo puedes también enseñar a tus hijos, a tus seres queridos, ¿no? Entonces, Ujú. es un cúmulo de conocimientos que pues llamamos sabiduría porque ya tú sabes cómo enfrentar ciertos problemas o cómo evitarlos, anticiparte, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, los hexagramas son como que un cúmulo de conocimientos, pues por milenios, que te permite a ti ya en un momento dado conectarte con esa sabiduría y si te tomas el tiempo puedes esquivar problemas o resolverlos y ya estás ahí, ya estás en esa Ujú. problemática, ¿no? Entonces, siempre el Lichi te va a dar el mejor camino de acción Sí. o el mejor punto de vista. Ujú. Muchas veces no lo habías pensado, entonces eso también te genera una innovación, ¿no? Ser capaz de innovar. Entonces, aunque es un conocimiento antiguo y milenario, te permites en la vida de hoy innovar, ser innovador, Claro. ¿sí? Ujú. Sí, entonces eso, Totalmente, totalmente. Ten en cuenta que el hombre primitivo ya necesitaba saber qué tiempo iba a hacer al día siguiente, si iba a haber caza, si iba a pasar cualquier cosa imprevista, ¿no? Y muchas veces pues tenía que basar en lo que tenía eh, a mano, ¿no? Que ni más ni menos es la naturaleza, ¿no? Y sirviéndose de la naturaleza, de animales, de plantas, pues ya intentaba observar algunos datos, algunos detalles y a raíz de ahí pues fue evolucionando este tipo de querer adelantarse al futuro mediante piedras, por ejemplo, ¿no? Así que sí, no me extraña nada de que el I Ching en esa época tan antigua, ya sea con huesos o con las señales del caparazón de las tortugas, pues esos pueblos primitivos pues intentaran adelantarse al futuro cuando vivían momentos difíciles o de escasez o de guerras o cualquier problema, ¿no? A raíz de ahí, pues, a raíz de eso, pues acumularon cierto conocimiento y creo que los más sabios o los más centrados en este tipo de prácticas, pues supieron guardar, ¿no? Los sistemas más válidos para que, por ejemplo, el I Ching hasta el día de hoy nos haya llegado. sí, sí, definitivamente ahora esa es la ventaja, ¿no? Los beneficios que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me he encontrado con la frase esa de Confucio, ¿no? Que dijo que
si él tuviera la oportunidad de vivir otros 50 años, se los dedicaría. Tenía 70 cuando dijo eso, o sea, Sí, que si tuviera la por oportunidad de vivir otros supuesto. 50 años, se los dedicaría al Y eso estudio, que, ¿no? bueno, perdona, oficialmente la evolución del I Ching ha durado hasta 1905, tengo entendido, ¿no? En China. ¿Cómo fue eso? La evolución, no te escuché muy bien, pero la La evolución, evolución del libro del I Ching, ¿no? Que ha llegado, o sea, se detuvo en 1905. sí, una evolución, Ujú, aunque sí, digamos, el cuerpo central se ha podido preservar a través de los milenios. Últimamente ha habido, digamos, como que ciertos cambios, eh, como que también ha habido más apertura y más interés, ¿no? Sobre todo en Occidente. En el video que tú, la entrevista que le hiciste a Ezequiel, me llamó la atención cómo él menciona que en China no es tan, él hizo muchos viajes a China, ahí lo narra en tu canal, en tu video. sí. Él dice que no se tenía, al menos donde él estuvo, tanto interés en el I Ching, hasta que empezaron a ver que llegaban muchos extranjeros, ¿no? Muchos turistas, Sí, y sí. pues empezaron a tratar de recuperar eso, ¿no? Eso pasa, ¿no? Incluso aquí en México también. De repente tú ves que grandes arqueólogos extranjeros están explorando las pirámides mayas o las pirámides del Sol, o en Puebla. Yo no sabía, por ejemplo, que en Puebla tenemos la pirámide más grande del mundo, ¿no? Que es en Cholula. Ujú, Entonces es impresionante, ¿no? Entonces ya salió en Netflix y en un montón de lados, ¿no? De que ahí está la pirámide más grande del mundo. Entonces, para nosotros los mexicanos es un poquito de pena de que a veces tú vas a Cholula y ni siquiera sabes que allá abajo hay una pirámide, ¿no? ujú. Solo ves el templo que está arriba, pero resulta que abajo está lo bueno, ¿no? Ahí está la pirámide y es la más grande del mundo y todavía Sí, no se explora, ¿no? Hay mucho misterio ahí. claro. En Entonces, tu experiencia, sí. sí, eso sucede, ¿no? De que hay civilizaciones que no necesariamente los nativos o los que están ahí van a explorar o van a revelar sus Dedicarse. secretos, ¿no? Ujú, O van a claro. dedicarse a estudiar eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó, pues, interesarme a lo mejor más en el I Ching que a lo mejor en los libros antiguos de aquí de México, porque no llegaron a mí, no están, no son de un acceso fácil, ¿no? No digo que no existan, seguramente que existen, pero Sí, no, no son tal vez demasiado después, populares, claro. sí, ¿Qué te iba a sí, sí. preguntar, Santiago? Cuando descubriste el I Ching, o bien al principio, o bien más adelante, cuando le presentaste esta idea a tus amigos o familiares o personas más cercanas, eh, ¿cómo lo recibieron? Al principio fue así como escepticismo, ¿no? Ujú, Por ejemplo, recuerdo el caso de mi hermano mayor, y él es así, ¿no? Ya en ese entonces, pues él tendría yo creo que como unos 40 años tal vez o menos, por ahí de 30 y tantos, ¿no? Entonces usaba yo el boleto de las monedas y yo le dije, a ver, hermano, ¿por qué no haces una consulta de Ching, ¿no? Y ya yo le expliqué cómo era y así brevemente. Entonces, pero le digo, pero tira las monedas, ¿no? Y ya hizo sus monedas y obtuvimos el hexagrama 4. Entonces, yo se lo leí, ¿no? Y como que no le gustó. No, 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 dice, mejor otra vez. Y, y tiró las monedas otra vez y volvió a obtener el hexagrama 4, ¿no? O sea, fue impactante, así como, wow, ¿no? O sea, oye, te volvió a salir el 4. Entonces, eso como que es un shock, ¿no? Porque ya a partir de ahí él tuvo ya un respeto, ¿no? Y ya desde ahí las lecturas fueron más sinceras, ¿no? Más honestas de él, de su parte, yo pienso, ¿no? Porque que te diga el I Ching 4 y no, a ver otra vez, ¿no? Y otra vez 4, o sea, ujú. eso es un impacto así de como de los que narran de los Claro, maestros a lo Seng, ¿no? mejor pues le dio Sí, la respuesta como un niño, ¿no? Como, entre comillas, ¿no? O alguien que no cree o que no tiene el suficiente respeto ante eso, exacto. ¿no? Sí. Pues,
El supongo. 4 te narra eso, ¿no? El caso de... el Ah, 4 es la descripción que hay entre un alumno y un maestro, ¿no? El ujú, maestro te dice, oye, tú me estás buscando a mí, no yo te estoy buscando a ti, tú me estás buscando a mí. Yo ya te di una respuesta, te toca a ti trabajar en ella, ¿no? Aceptarla y pues, si tú me vuelves a preguntar, pues causas molestia, ¿no? Te dice el Ichi. Pero bueno, ya te da tu respuesta, te la vuelve a dar, ¿no? O sea, esa fue un pacto así impresionante, ¿no? Y así, otros amigos, lo ven con curiosidad, otros familiares, ¿no? Pero siempre cuando, y esa es otra cosa que es importante destacar, el I Ching va a tener más impacto y bueno, digamos, te va a permitir mayores beneficios cuando, cuando tú realmente tienes un problema o cuando realmente tienes como que una encrucijada o tienes que tomar alguna decisión importante, ¿no? Entre varias alternativas. Por ejemplo, si te vas a mudar a la ciudad, ¿no? Me puedo mudar a la ciudad A, a la ciudad B, a la ciudad C, ¿no? Entonces, no sabes hacia dónde dirigirte, ¿no? Y pues a lo mejor vas a hacer gastos y tiempo y vas a perder recursos, ¿no? Entonces, es importante tomar una buena decisión, ¿no? Y no solo en el corto, sino más a largo plazo. Entonces, eh, el I Ching tiene esa posibilidad, ¿no? De ayudarte en esos momentos de dificultades, de encrucijadas o de momentos difíciles o de momentos donde hay que tomar decisiones, o en proyectos complejos, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucedió cuando recién estaba yo en la industria, el Grupo Modelo. El Grupo Modelo donde yo trabajé es una industria que tiene alrededor de 3.000 trabajadores y ujú. como unos 500 600 Sí, ingenieros y yo estamos pertenecía hablando, a... bueno, para los que no son de México, es una industria de cervecera, ¿no? Exacto, una industria Ujú, cervecera, la que produce pues las marcas más ujú, conocidas, ¿no? Entonces, cuando yo recién inicié ahí, pues yo venía del mundo de las escuelas y yo daba clases en una pequeña universidad, en ujú, el tecnológico, clases de matemáticas. Entonces mi contacto era así con las personas, ¿no? Más, un contacto más, digamos, en el mundo de las escuelas, ¿no? Entonces cuando me voy a la industria, pues ya ahí sí, yo sentí que era como que el mundo de los adultos, ¿no? Ahí ya no había niños, no había jóvenes, no había maestros, ahí era cumplir con ciertas metas, las líneas de producción, las máquinas, andar a las 3 de la mañana ahí en las líneas, a las 4 o sea, cualquier hora, ¿no? El día no se termina y los problemas por todos lados, ¿no? Entonces, volví a retomar lo que te decía de la agenda al principio, sobre todo. Entonces yo decía, no, pues, ¿cuál es el consejo de hoy? Y obtenía yo mi hexagrama y con eso en mente iba yo resolviendo los problemas, ¿no? Entonces, también es un lugar peligroso porque andas entre montacargas y ocurren accidentes fatales, ¿no? Entonces, pues de alguna forma también resulta ser, no todo el tiempo, pero por ratos ujú, peligroso, ¿no? Porque andas entre las máquinas, entre los montacargas, las corrientes eléctricas son muy altas, entonces todo el tiempo tu vida está como en riesgo y en estrés. Entonces, ahí el Chi, por ejemplo, para mí fue el guía, ¿no? Para ir avanzando y resolviendo problemas, incluso para el trato diario de la rutina, ¿no? Por ejemplo, ahí comprendí lo que es el hexagrama 10, ¿no? Pisas la huella de un tigre el tigre, y sí. como Ujú, el porte, ¿no? Cómo debes portarte, no te puedes burlar de las personas, no te puedes reír, ¿no? este, Respetas a las personas que a lo mejor te encuentras en el camino, en la rutina, ¿no? ujú, En la rutina y lo debes hacer con alegría y mañana otra vez, ¿no? Entonces, ahí en esos tipos de circunstancias, el hecho te da pues una perspectiva muy luminosa, ¿no? Y muy positiva, te permite evolucionar, crecer, comprender y eso pues es genial, ¿no? Eso me parece a mí muy útil, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que muchas veces, pues, no saben como que tener cuál es el sistema de referencia
que te permita Claro. ir creciendo en tu vida en general, ¿no? La escuela es una, pero realmente la escuela se queda corta, ¿no? En todo lo que debes desplegar en tu vida profesional, ¿no? Entonces, el I Ching es una guía, ¿no? Muy actual, a mí me ha servido, pues, en muchísimo, ¿no? En muchos ámbitos y para resolver, sobre todo, problemas complicados, ¿no? Problemas difíciles. Es curioso porque más de una persona me ha dicho o he escuchado comentar de que descubrió este libro, Li Ching, ah, en un tiempo remoto, temprano de su vida, ¿no? Y posteriormente, años después, lo volvió a redescubrir, ¿no? Y, o sea, como si en un principio supiera el valor y el efecto positivo del libro, ¿no? Del oráculo. Pero al usarlo alegremente, digamos, ¿no? Llega un momento en que le puede cansar o le puede errar las respuestas o no tener nada claro, hasta que posteriormente lo va retomando y va entendiendo un poco mejor determinadas pautas, ¿no? De cómo preguntar, eh, tenerlo más en cuenta y más en serio, ¿no? Y no repetir la misma pregunta de diferente modo, son cosas que suelen pasar, ¿no? Y creo que también con los años de cada persona no es lo mismo disponer del I Ching, este portento de la sabiduría, con 20 años, que disponerlo ya con 50, ¿no? Pienso que la actitud, como toma uno las cosas, es distinta, ¿no? Y le va a servir, o sea, le va a ser más útil y más práctico a una persona ya de cierta edad. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Eh, Fíjate que no te escuché del todo, no te escuché del todo, José. ¿Podrías Sí. repetirme, por favor? Sí, quería decir en general de que quien descubre este libro en una época relativamente temprana de su vida, joven, con 20 años, 25 o 30, se le queda en la psique, ¿no? Su utilidad, pero le puede dar un uso inadecuado Sí. en esos momentos, ¿no? En esos momentos de, de la vida de una persona, ¿no? A esa edad, ¿no? Y luego ya con los años, conforme vas madurando, pues también va madurando tu sentido de la atención hacia este libro u otros libros de filosofía. Entonces le puede ser más útil, le puede dar más resultado, entenderlo, lo entenderá mejor una persona cuando ya tiene, digamos, por decir aproximadamente 50 años, que no cuando tiene 25, ¿no? Es lo que quería decir. Sí, sí, tienes razón. Sí, desde luego que, de hecho, hay una tradición, por ahí leí, que en China no, los maestros que enseñan, pues, el I Ching, que creo que tienen una edad mínima, que son, creo, 40 años, Ajá. que no te No lo sabía. permiten estudiar. Ajá, eso lo leí alguna vez. Y sí tiene sentido, ¿no? Porque es un libro que te puede dar un conocimiento que si a lo mejor eres una persona, como podríamos decir, un poco malintencionada, probablemente tomarías ventaja, ¿no? Y eso pues pudiera causar problemas éticos o problemas, ¿no? En general. Entonces, pero sí, por otro lado también, por ejemplo, también hay como ciertas limitaciones, ¿no? Como decíamos, el lenguaje no es, el lenguaje oracular del I Ching o el lenguaje del I Ching es un lenguaje con imágenes, ¿no? Con ideogramas. Y cuando tú estás joven, probablemente no tienes la prisa de vivir, ¿no? Y no te Sí. detienes a veces a meditar en esas imágenes. O también puede ser que la traducción que tú estás leyendo no sea, o no tengas cómo contrastarla, porque te decía yo que a mí la versión de Virgen y la versión de Ritzelman Kratcher, para mí fueron como que pasar de años, o sea, fue como un gran Ujú. cambio, ¿no? Tal vez los años previos de estudiar el de Virgen me permitieron comprender el de Ritzelman
Mm, y eso abonó, ¿no? Pero, por ejemplo, yo antes, al principio recuerdo que cuando hacía las consultas, este, como que yo nada más buscaba como una aprobación, como un sí o un no. Ese hexagrama, por ejemplo, 27, si obtener el hexagrama 27, para mí pues era como que un sí, ¿no? O si obtenía el hexagrama 47, pues mm. como que era como un no. O sea, digamos, Sí, como ejemplo, como un ¿no? permiso, ¿no? Como un permiso. Ah, exacto, como un permiso, no, sí, adelante o no. Si obtener el hexagrama 23 era como un no, ¿no? Yo decía, no, entonces no. Entonces, cuando pasaron los años, yo fui viendo que pues no, me estaba yo perdiendo de mucha información, ¿no? Es que no es nada más un sí, no nada más un no. O sea, hay una gran, como decíamos, es un cúmulo de conocimientos milenario en un hexagrama, ¿no? Entonces, imagínate, tú como que tienes que desmenuzarlo y empezar a absorber y poder nutrirte de ese hexagrama. Eso te va a permitir tener una mayor, que eres más fino, pues, en captar ese hexagrama y poderlo aplicar en tu vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, al principio, como no estamos acostumbrados a esa comunicación, tal vez del 100% nos quedamos con el 1%, ¿no? Ah, este es un sí. Sí, Podrías y interpretarlo más como, si va uno con prisa, ¿no? Si va uno con mucha prisa, no, no exacto, le si da llevas tiempo, prisa, ¿no? lo ves así, ¿no? A analizar La, eso, ¿no? la prisa de la juventud, ¿no? Pero, Sí, claro. este, también es cierto de que, bueno, hay ciertos hexagramas, o al menos lo que recuerdo de las lecturas de Wilhelm, donde dice que las personas, digamos, podríamos decirlo, entre comillas, nobles, consultan el I Ching, y las personas que no son nobles, pues no consultan el I Ching. Eso estaría Bueno, a debate, ¿no? Pero relativo. porque el I Ching tiene una tradición también de que, por ejemplo, la dinastía Shang, que es considerada una dinastía con ciertas características, ¿no? Como podríamos decir violenta, ¿no? Que hace sacrificios, según he leído, ¿no? Sacrificios humanos o hacían grandes borracheras, ¿no? Y grandes orgías y todo. Hubo un tiempo en que el I Ching predominó, digamos, como libro oracular en esa cultura, ¿no? Eh, entonces, pues eso de noble o no noble, pues ya dependerá, ¿no? De ciertas interpretaciones, pero sí, lo que sí noto es que cuando no tienes un maestro y tú solo te estás enfrentando a tratar de entender, sí vas evolucionando, ¿no? Vas evolucionando y bueno, Claro. este tipo de entrevistas y comentarios Sí. ayudan muchísimo, ¿no? Cuando estás empezando, porque te dan Muy bien. perspectiva, te dan Te quería ideas, ¿no? pregun- Te quería preguntar también si cuando realizas una consulta, ¿me escuchas bien ahora, Santiago? ¿Mande? ¿No me escuchas bien? Sí, solo la Ah, última parte. vale. Consulta. No, te quiero preguntar que cuando realizas una consulta al I Ching, eh, aparte del hexagrama y el hexagrama derivado, ¿te interesas en los demás hexagramas que se pueden obtener? Por ejemplo, el nuclear, el regente, el entreverado y conceptos de estos. Sí, algunas veces sí, sobre todo cuando son consultas, por ejemplo, a mí me gusta hacer una de todo el año, y esto, me permite, digamos, que a través de todo el año, yo puedo como que, regresar a ese hexagrama, ¿no? Por ejemplo, para este año yo tuve el hexagrama 27, ¿no? Con dos líneas de transformación, es creo la 4 y la 6. Entonces, ahí con cada línea de transformación te genera un nuevo hexagrama, ¿no? Por ejemplo, si cambia la línea 4 que era Yin, cambia Yang, entonces ya te genera otro hexagrama. Y así, ¿no? La línea 6 al transformarse solita ella, te genera otro hexagrama. Y si se transforman las dos, te genera otro hexagrama. Entonces, este,
eso me permite ver como que etapas, ¿no? Como Ujú, otros hexagramas, ¿no? Entonces ya en lugar de ser uno, ya se vuelven cuatro y hay otra forma de que tú ves nada más las líneas de transformación con yin y todas las demás yang, y ese te da otro hexagrama. Pero yo soy de la idea de hacerlo simple. Este, ujú. por ejemplo, yo a veces he criticado en ciertos grupos, ¿no? De Face de los que he estado y que de algunos hasta me han sacado, ¿no? Por esas críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que he notado es que cuando obtienen un hexagrama con líneas en transformación, ven el hexagrama derivado y ya no, y se Sí, olvidan del hexagrama principal, ¿no? Entonces yo les comentaba, oye, pero si te salió el hexagrama, por ejemplo, 5, ¿no? Y a la hora de transmutar, de mutar, te da el hexagrama 20, por decirlo así, ¿no? O sea, y se olvidan del 5 y se enfocan en el 20. Entonces digo, bueno, ya se si te quedan. hubiera salido el hexagrama 5, Claro. si vienes en transformación, ¿cuál harías, no? No, pues el 5. Pues es que ese es el hexagrama principal, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de ir despacio, un hexagrama a la vez, y enfocarte. Si tú, como te decía, ¿no? En el método de la agenda, si tú en tu agenda pones el hexagrama que voy a estudiar hoy es este hexagrama, ¿no? Solo este, y te enfocas en este, mañana en el otro, y a la hora que Bueno, tú y estudias, sobre todo en la mutación, ¿no? Si hay una línea o dos líneas de cambio y cosas de estas, ¿no? La sí, clave, digamos. sí, la clave, o sea, las líneas de transformación sí es importante, Ujú, pero no olvidar el hexagrama principal como, ujú. digamos, el Como nombre. referente inicial. Ujú, Exacto, ese es como que, es como si vieras una película, ¿no? ¿Cómo ujú, se llama la película? ¿Cuál es el tema principal? Y ya luego vas a ir entrando en la película y vas a ir viendo ciertos dramas, ¿no? Que son como que las líneas ujú, de transformación y ya luego la conclusión, ¿no? Pero en la trama principal de la película, el nombre es lo que primero te atrapa, ¿no? Entonces es ujú, lo que te queda, ¿no? La carnita, ¿no? Donde está lo nutritivo. Entonces, ya las líneas de transformación son como que las partes, digamos, las luces, ¿no? Las luces ujú. más importantes. Y a donde cambian las líneas, pues es un hexagrama que le llaman potencial o derivado y es donde después tú te enfocarías, pero principalmente el hexagrama inicial, ¿no? Entonces, y hay muchos métodos, ¿no? El que los trigramas y etcétera, ¿no? Pero, pues yo creo que entre el más lo complicas, Claro. pues es más difícil, ¿no? ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las personas que consultan el I Ching por internet, ¿no? Con aplicaciones, con juegos, en vez de hacerlo con unas monedas el mismo, ¿no? Por Pienso que ejemplo. no, yo no lo hago, no lo Mm, recomiendo. Sin embargo, hay una aplicación que sí me gustó, que es es un español, que por cierto solo está en Android. Es una aplicación, no sé si tú lo conozcas, es un español, y creo que también es docente. Ahorita se me fue el nombre, pero él la tiene solo en Android. Entonces él asegura que, y sí, yo hice consultas con esa aplicación, está muy buena, está muy buena. mm. No, en un mensaje te voy a mandar el nombre. Este, y sí, es la única que me ha gustado de todas las que vi, Pero pero me no, yo prefiero refiero a hacerlo. Santiago, me refiero si en esa aplicación tienes que pulsar como si fuera lanzar las monedas en la máquina, en vez de lanzarlas tú con tus manos, ¿no? ¿O cómo va eso? No, todas esas que mencionas no me parecen buenas, no me Ujú, gustan, yo no lo recomiendo. Este, de hecho, el método tradicional de las varas, pues es el método tradicional, pero hay un ujú, método que recomienda, y sí, ese sí lo uso, que viene en este libro de Karcher, que ujú. es Cómo usar el chile, es de la editorial Grijalbo. Este libro ya no se ha editado, pero aquí explica él un método que le llama método de las canicas, donde utiliza
unas esferitas, no sé si ahí en tu No lo he lugar las visto nunca. conocen como canicas, pero aquí en México le llamamos canicas, son esferitas. Entonces, se usan 4 colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la que tengo de un único color es una roja. Si me sale la roja, es una línea yin que muta, o una yin viejo, ¿no? Si Ujú. me sale son 7 verdes, esa es yin sin cambio. Y son 3 amarillas. Si me sale una amarilla, es una yang, pero con transformación, una Un yang cambio. vieja. Y si salen 5 azules, estas son yang enteras. Entonces, estas canicas tú las revuelves. Yo tengo aquí Sí. un Ujú. cilindro, bueno, es un cubito, O y sea, eliges. las líneas que no mutan son el mismo número, cada una, ¿no? Si Digamos que es, la roja equivaldría al 6 en la del ajá. método de las canicas. Y tienes Y 5 rojas, ¿no? no, solo tengo una única roja. A una, vale. Una única. Son uno, 3, las canicas son 1, 3, 5 y 7, ¿no? Entonces, aquí, ese me lo dio una chamana de Huautla de Jiménez, ¿no? Ujú. Es una roja, son Sí, 3 amarillas, son números impares, ¿no? 1, 3, 5 y sí. 7. 5 azules. Si es un azul, es una yang, sin cambio. Si es una amarilla, es una yang con cambio. Y digamos que equivale al 9 de las canicas, de las monedas. Sí. Y la única roja es la menos probable que te salga, porque es una de 16. Esta sería Jin mutante, ¿no? Entonces las pones así y ya las agitas al azar y eliges una, ¿no? Y así vas ¿Y formando tu hexagrama. matemáticamente es Sí. justo o no? En proporciones Sí, matemáticas. matemáticamente ya lo revisé, equivale a las varas de Millenram. Es el mismo método. En números es igual. O sea, equivale el mismo, el sistema de acá. ¿Y en proporción es lo mismo? ¿En proporción Sí, en de proporción es lo mismo. probabilidades? Sí, porque es una de 16 la roja. Ujú. Entonces, equivale a 4 de 64, que es la forma de mutar, y Mm, es lo mismo que usan las varas de Millenrama. Y interesante. es mejor que el de las monedas, porque el problema de las monedas es que tú siempre a la moneda le vas a dar valor, al sol le das valor 3, ¿no? O al yang. Por ejemplo, aquí tengo una moneda de 5 pesos mexicana. En el método de las monedas, tú a esta le asignas el valor, por ejemplo, o puede ser al revés, ¿no? Al águila, que es más, le das el valor de 3, por ejemplo, y al otro lado le das el valor de 2. Pero la probabilidad de que te salga una de las dos caras es de un medio, ¿no? Es un medio. Y siempre es un medio. Entonces, ya no es igual que las diferentes posibilidades de las canicas o que es el de las varitas de Millenrama. Entonces, el método de las monedas es impreciso y siempre, por eso el método de las monedas luego te salen muchos cambios, muchos cambios. A veces en un hexagrama tienes 4 líneas de transformación, ¿no? Y por eso Sí, en algunos curioso. grupos les he preguntado, ¿qué método usa? Porque tienen muchas, muchas transformaciones su hexagrama. No, pues obviamente está usando el de las monedas. En el del método de las monedas te van a salir muchos cambios porque las probabilidades son fijas de un medio, ¿no? En cada moneda. En Mm. cambio, el método tradicional o el método de las canicas tiene las probabilidades diferentes, ¿no? Para cada línea, ¿no? En el caso por ejemplo, del yin viejo son una de 16, que equivale a 4 de 64, que es un movimiento más lento del yin, ¿no? O sea, el yin es lento, es estático, ¿no? Entonces, Bueno, todo se trata de probarlo, ¿no? De obtener sí, una pruébalo. experiencia y que cada uno, Exacto. Yo y probé el cada método de uno. las monedas, te digo, por Ujú. varios años. Incluso a veces lo he usado cuando no tengo las canicas a la mano, pero mi método preferido es el de Lo las ves como más canicas. perfeccionado, ¿no? Más. Sí, está. Y el método tradicional también me gusta, nada más que ese es más lento, es más como para
un dominguito, ¿no? Así relajado y que no tienes prisa de nada, ¿no? Pero este me parece muy práctico, ¿no? Porque pues, es más veloz también, ¿no? Y ya ves que pues en estos tiempos la Bueno, velocidad cuenta. pues para ir finalizando ya, si alguien de los que han visto este programa quieren ponerse en contacto contigo, saber un poco más de ti, ¿por qué medio podría hacerlo? Sí, mira, yo te puedo dar, pongo ahí abajo en los comentarios mi correo. Mm. Este, yo tengo un podcast que nada más tiene 9 episodios, pero lo que trato de hacer es que las personas ahora pues andamos a veces en el tráfico o estás haciendo otra cosa y no tienes tiempo de leer, ¿no? Entonces, el podcast que yo tengo se llama I Ching en español, es puro audio, o sea, no son grabaciones con personas, es solo mi voz y tratando de hacer lecturas de ciertas introducciones, ¿no? Que me parecen a mí fundamentales para Interesante. ir a hacer, exacto. Por ejemplo, hay uno que ha gustado muchísimo, es el prólogo de Carl Jung que le hizo al libro de Wilhelm. Ahí Carl Jung narra, por ejemplo, que él ya llevaba 30 años estudiando el I Ching y en ese momento él tenía más de 80 años cuando hizo el Ujú. prólogo y él le pregunta directamente a Li Ching, qué opina de que lo van a traducir al alemán, ¿no? Entonces, es un diálogo interesante que Carl Jung tiene con Li Ching directo, utiliza el método de las monedas, y ahí él explica cómo interpretar el hexagrama, las líneas de transformación, Carl Jung directamente, ¿no? Entonces, ese prólogo es oro puro, ¿no? Entonces, muchas veces ese prólogo no se lee porque sí está Claro. pues es un gran sabio ahí ya a los 80 y tantos años escribiendo, ¿no? Entonces no es una lectura así tan fácil, Fácil, tan ¿no? amena, pero a la hora de que ya lo escuchas una, dos, tres, cuatro veces, yo incluso a veces lo pongo, consulto cuando no puedo dormir, ¿no? Lo pongo Por y ahí supuesto. y Sí, sí, encuentro te nuevos entiendo. ángulos, ¿no? Entonces yo te dejo mi correo y ahí estoy disponible, ¿no? Cualquier duda, comentarios, podemos hacer Bien, consultas del chino. pues Santiago, muchísimas gracias por haber accedido a mi propuesta de entrevistarte sobre este tema del I Ching, ¿no? Al contrario, al contrario, no sé. Muchas gracias por darnos la oportunidad de acceder a tu canal, ¿no? Mucho gusto. Muy bien. Pues hasta pronto y un Hasta abrazo. pronto. Gracias, igualmente. Nos vemos, ¿eh? Chao, Entonces, Santiago. bye, bye, bye.